Bienvenidos a TVR Latina. A continuación les presentamos La Entrevista, un espacio realizado por Nicole Michelle Morelli. Shalom. Nuestro entrevistado de hoy nació en 1955 en Buenos Aires, pero emigró junto a su familia con 15 años de edad a Israel. Estudió Economía y Ciencias de la Computación en la Universidad de Bar-Ilan y Finanzas en la Universidad de Tel Aviv. Se desempeñó como presidente del Consejo Yesha entre 2007 a 2013, que es una organización coordinadora de consejos municipales de comunidades o asentamientos judíos. Como dijo The New York Times, Dayan es el líder más eficaz que los colonos han tenido. Es la cara del movimiento de asentamientos o comunidades israelíes ante la comunidad internacional. En agosto de 2015, Dayan fue nombrado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para ser embajador en Brasil. El nombramiento creó una recordada crisis diplomática entre ambos países por el rechazo del gobierno de Dilma Rousseff y la estrecha relación diplomática con los palestinos. Era impensable para ellos tener a un embajador defensor de la autonomía israelí en Judea y Samaria. Fue cónsul general de Israel en Nueva York y hasta agosto de 2020, un hombre y diplomático de confianza en sus momentos de Netanyahu. Vive actualmente en Ma'ale Shomron, que es una comunidad israelí en Cisjordania. Bienvenido, Dani, a TVR Latina. Un placer tenerte acá. Muchas gracias. Comenzamos con algo pues sorpresivo. Tikva Hadashah, Nueva Esperanza, el nuevo partido que está integrando, liderizado por Gideon Sa'ar, después de haber estado hasta el 2020, en agosto de 2020, como cónsul general en Nueva York, hombre de confianza de Netanyahu. ¿Cómo saltar de un lado a otro? ¿A qué se debe? Bueno, no creo que saltar de un lado al otro. Es verdad que en elecciones anteriores voté por Netanyahu, por el partido Likud de Netanyahu y apoyé su candidatura. Pero en los últimos meses ya en Nueva York, especialmente cuando empezó la pandemia del COVID-19 y también más aún cuando retorné a Israel en agosto, estaba muy desconforte por la manera en la cual las cuestiones de Estado están siendo tratadas por el primer ministro Netanyahu. Un gobierno infladísimo que él formó con 36 ministros, muchos de ellos completamente innecesarios y otros 8 viceministros. Y quizá lo peor fue cuando Netanyahu decidió, para no cumplir una promesa política a un colega, Benny Gantz, el primer ministro alterno, no legislar el presupuesto de Israel ni para 2020 ni para 2021, en medio de una crisis económica que el COVID, que el coronavirus creó. Eso creo que fue irresponsable. Y para mí era bien claro, y sumo a eso, una retórica divisiva en tiempos que se necesitaba de nuestros líderes, una retórica cohesiva. Decidí que no puedo, en una futura elección no podré volver a dar mi apoyo a Netanyahu. Entonces, en diciembre del 2020 algo sucedió. Mi amigo Gideon Sa'ar, a quien conozco más de 35 años, coincidentemente también hijo de un emigrante de Argentina, decidió formar un nuevo partido, salir él mismo del Likud y formar un nuevo partido, Nueva Esperanza, Tikva Hadashah, liderada por él como candidato a primer ministro. Y sabía que en ese momento, como lo conozco a él y sé de su integridad total y de su capacidad de ser líder de un país, tenía por quién votar. Después, cuando recibí el teléfono de Gideon Sa'ar, una llamada de teléfono pidiéndome que me una al partido oficialmente y sea candidato a la Knesset, después de un breve concilium familiar, salté a la piscina política. Pero es maravilloso porque Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Y ciertamente Netanyahu en estos últimos 10 años ha reforzado bastante a nivel económico, ha potenciado bastante en tanto el país como la región y a miras de la comunidad internacional. Pero es sano para la democracia los cambios y eso debe de verse, aunque ahora, por ejemplo, con el tema de la vacunación fue líder Israel
un país de 9 millones se oyó muchísimo en estos tiempos. Es sano lo que van a hacer. Sí, sin ninguna duda. Netanyahu tuvo muchísimos logros. Por esa razón lo apoyé en muchas elecciones y llamé también a votar por él. Pero 12 años consecutivos, y a eso hay que sumar 3 años antes en los años 90, 15 años de primer ministro de un país, tienen implicaciones, y toda persona, sobre todo un político, que empieza a pensar que el Estado es él, que es un sistema político que tiene un país y no un país que tiene un sistema político, es detrimental para el país y para su democracia. Por lo tanto, si ganamos las elecciones, si Gideon Sa'ar es electo primer ministro, la primera pieza de legislación que vamos a proponer es limitar el término máximo de primer ministro de una persona a 8 años. ¿A cuánto tiempo? 8 años. 8 años. Y toda esta nueva política diplomática, se hizo las relaciones a través de los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, ha seguido Marruecos, es algo que era impensable en años anteriores. ¿Cómo lo seguirían a través de Tikva, Hadashah, en esa línea de progreso? Sin ninguna duda, y hay que también en eso dar una palabra de elogio a una persona muy particular. No quiero entrar en política de los Estados Unidos, una persona muy controversial, pero que en este caso Donald Trump hizo algo excepcional. Por supuesto que nosotros vamos a seguir esa política diplomática de acuerdos con otros países de la región, árabes, musulmanes y otros, pero también creo que en cierto aspecto estamos mejor equipados que Netanyahu. Netanyahu es percibido en Washington casi como miembro del Partido Republicano. Y ahora que hay una administración democrática liderada por Joe Biden, cuando él llegue a Washington va a llegar con un sobrepeso sobre sus hombros, de los cuales nosotros estamos libres. Gideon Sa'ar y yo no tenemos ese sobrepeso, por el contrario. En mis años en Nueva York, yo en realidad fui el embajador de Israel al Partido Democrático. Tengo relaciones estrechísimas con los líderes del partido y por supuesto los pondré a la disposición de Gideon Sa'ar si es electo primer ministro. Creo que estamos también en eso mejor equipados para seguir la diplomacia de paz que Netanyahu. Dani, estamos en Maale Shomron, estamos aquí en los asentamientos conocidos para muchos, pero en realidad el mejor término sería comunidades judías en Cisjordania, Judea y Samaria. Aquí estamos sentados transmitiendo esa energía. Pompeyo, yo sé que traer un poco la administración estadounidense, pero hizo en aquel entonces con esos milagros que sucedieron, ¿no? El año pasado hizo esa declaración de que los asentamientos y esa posición diplomática no son ilegales bajo la ley internacional, ¿no? Es histórico para Israel y me imagino para alguien que es la cara más visible para la comunidad internacional de los asentamientos. ¿Cómo se sintió? Me sentía eufórico, debo decir la verdad, pero además me sentía que se hizo justicia, porque realmente declarar que judíos que viven y construyen sus viviendas en la cuna de la civilización judía, estamos ahora, acá estás conmigo realmente en la cuna de la civilización judía, no es Tel Aviv la cuna, sino es estas zonas, todas las historias que conocemos de la Biblia y de la historia judía fueron llevadas a cabo acá. Y te voy a decir algo gracioso. Un día me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Harvard, en Boston, exactamente sobre ese tema, la legitimidad de las comunidades judías en Judea y Samaria bajo la ley internacional.
y 3 días después Pompeo anunció lo que anunció. Quizá escuchó mi conferencia, pero no, la verdad que no tomo ese hallazgo, esa hazaña, pero es muy importante lo que sucedió. Bueno, quizás fue la misma energía. La misma energía, sí. Para, como decía Ben Gurión, ¿no? Con respecto a los milagros. Exactamente, en Israel para ser un realista hay que creer en milagros. Exactamente. Pero quizás no hubo el milagro cuando lo habían destinado como embajador a Brasil, muy controversial. Dilma Rousseff no le dio el placer, se creó ese impasse. Estuvo la izquierda israelí también metida un poco ahí. ¿Qué sintió que eso no se haya concretado? ¿Qué avances hay ahora? Ante todo, no sentí ninguna ofensa personal, porque no es que no aceptaron mi placé o mi agrément por haber hecho, por haber robado algo. Solo por defender. Sino por mis creencias. Exactamente. Por lo tanto, no solo no sentí ofendido personalmente, sino en cierto sentido sentí orgullo. Creo que fue una decisión muy mala, muy desafortunada de la administración de Dilma Rousseff. Hoy no sucedería, por supuesto. En realidad, el presidente de Brasil, Bolsonaro, en una ocasión pidió perdón en nombre de Brasil a esa ofensa a Israel. Claro. Pero creo que el primer ministro Netanyahu reaccionó debidamente a no nombrar otro embajador en Brasilia, dejar vacante el puesto de embajador en Brasilia hasta que cambió la presidencia de Brasil y Michel Temer asumió la presidencia. Y yo fui nombrado a un cargo seguro que no menos importante, con el cónsul general en Nueva York, que es la misión diplomática más grande de Israel en el mundo. Creo que en perspectiva histórica eso quedó atrás y no dejó consecuencias. Lo que no entiendo es cómo no lo han nombrado embajador en Argentina, siendo usted un bonaerense. Una buena pregunta. En realidad el primer ministro Netanyahu me preguntó si quiero ser embajador en Buenos Aires y le dije que sí. Pero el problema es que Argentina es uno de los pocos países en el mundo en el cual si naciste en Argentina no hay manera de renunciar a la ciudadanía argentina. Y como ciudadano argentino no puedo ser embajador de otro país en Buenos Aires. Inclusive el tema, el primer ministro Netanyahu lo presentó al presidente Macri de aquellos días en una cima que tuvieron entre los dos. Y el presidente Macri pidió a su canciller fijarse si es posible y legalmente fue imposible. Así que no Brasilia, no Buenos Aires, Nueva York. Ahora estamos ya en las casi cuartas elecciones. Esto visto para la comunidad internacional es como decir, bueno, hacen elecciones y nunca gana nadie, ¿no? Usted que es un economista, aparte de una persona del mundo de la high-tech, ¿no? ¿Qué pasa con el mercado democrático de Israel? Sí, hay un mercado fallido. Las cuartas elecciones, en realidad el hecho que vamos a cuartas elecciones, y espero que no vayamos a una quinta elección en menos de 2 años, es por 2 razones. La primera, después de 12 años consecutivos, Netanyahu no tiene apoyo de la mayoría del público israelí, del electorado israelí, no puede formar gobierno. Por otra parte, su hoy principal contendente, Yair Lapid, del partido Yesh Atid, tampoco puede formar gobierno porque él está a la izquierda del centro y la mayoría está a la derecha del centro. Por lo tanto, hay 3 opciones. Si Netanyahu, pese a todo, gana una mayoría, por supuesto será primer ministro. Si no, hay 2 opciones, o quintas elecciones lamentablemente, o que Gideon Sa'ar, el líder de Nueva Esperanza y Tikva Hadashah, forme el gobierno, porque él es el único que es aceptado por todos los sectores de la sociedad israelí, del electorado israelí, y si tenemos suficiente apoyo del electorado lo podremos hacer. Si no, estamos condenados o a un gobierno
de continuidad de Netanyahu, que en mi opinión no es lo que Israel necesita, o quintas elecciones, que por supuesto tampoco es lo que Israel necesita. A veces el precio de la misma democracia. Exactamente. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Algo que me interesaba mucho oír de tu parte y que se enteraran todas las personas que están viendo esta entrevista, ¿no? Una persona que emigra en el año 71, con 15 años de edad, ¿no? Argentino. Criado, por supuesto, como saben, por una educación muy sionista. Así es. En Buenos Aires, a un país, porque emigrar ahora a Israel es otra cosa, una modernidad de la tecnología, Tel Aviv, Jerusalén. Pero estamos hablando de una época donde Israel estaba compuesta por refugiados, era muy pobre todo, ¿no? Incluso Tel Aviv era, yo sé que le gustan los términos Yiddish shtetl, ¿no? Era una ciudad muy chiquitita, Un ¿no? pueblito. Un pueblito de la que, ¿no? 3 años después de cuando llegó la guerra de Yom Kippur, o sea, lo recibieron de una manera impresionante. Así es. Para sintetizar desde esa época, ahora 2021, ¿cómo ha sido este cambio que ha mostrado Israel al mundo entero? Es un milagro, es un milagro. Mira, en general Israel, la historia del renacimiento de Israel y su supervivencia es un milagro. Tenía razón Ben Gurión cuando dijo que para ser realista acá tenés que creer en milagros. Ante todo, el hecho que retornamos a nuestra patria. Después de 2000 años de perdidos en el mundo, oprimidos, masacrados, discriminados. Después que sobrevivimos una guerra en la cual siete estados árabes atacaron a un naciente país que todavía ni tenía ejército y sobrevivimos. Y después el hecho que millones de judíos del mundo, cuando se creó Israel había acá unos medio millón de judíos, en los primeros 18, 24 meses llegaron 1,5 millones más. Es algo también milagroso cómo pudieron medio millón de judíos absorber y embrazar a 1,5 millones más en una situación de un estado pobre, sin recursos naturales, los descubrimos después, etcétera. Después la liberación, la unificación de nuestra capital eterna, Jerusalén, y realmente el último de esos milagros es la recuperación económica de Israel. Claro. Yo me acuerdo de los años de 400% de inflación anual, me acuerdo en días en los cuales los diarios decían que Israel no tiene reservas de moneda extranjera para comprar azúcar y comprar gasolina. ¿Y el shekel cómo está ahora? Y hoy el shekel es quizá la moneda más fuerte del mundo. Tenemos reservas de monedas extranjeras, de dólares y de billones de dólares, muchos. Y realmente fue un cambiado, descubrimos recursos naturales, el gas en las zonas en las cuales tenemos soberanía marítima. Realmente Israel de 2021 no se parece en nada a Israel de 1971 cuando yo llegué, y estoy muy orgulloso de haber sido parte de esa epopeya del pueblo judío que cambió totalmente el destino de nuestro pueblo, de un pueblo disperso y oprimido a un pueblo independiente, soberano y que goza de un país que es orgullo en todo el mundo. Ciertamente. Dani Dayan, usted que lleva la alianza, ya con esto terminamos, la alianza de ser judío, israelí, argentino, o sea, también latinoamericano. Sí, sí. ¿Qué importancia debe de tener para Israel la región de Iberoamérica? Y cuando digo Iberoamérica, claro, siempre me quiero referir desde España, porque somos hispanoparlantes, desde España a toda Latinoamérica, desde Argentina, subiendo a Venezuela, México, Panamá, todo. Cuba, que hablábamos de Cuba. Importantísima. Creo que yo lo vi en mis lazos muy estrechos que formé con la comunidad latina hispanoparlante en los Estados Unidos.
hay tanta afinidad, hay tanta similitud entre judíos y latinos, el amor por la familia, las reuniones familiares, muchísimas cosas que nos unen, y estoy muy, creo que fue un gran logro, estuve involucrado en algunos de esos casos personalmente, que en los últimos años Israel reanudó sus lazos diplomáticos con 3 de los 4 países latinoamericanos iberoamericanos con los cuales no teníamos relaciones diplomáticas, con Nicaragua, con Bolivia y con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Nos queda solo un país en Latinoamérica con el cual no tenemos relaciones diplomáticas, y no porque nosotros no lo queremos, es Cuba. Y si soy electo a la Knesset, una de mis metas es influir y quizá también ser activo en reanudar relaciones diplomáticas entre Israel y Cuba. ¿Qué aportaría, por ejemplo, con Cuba? No veo razón por la cual no haya relaciones diplomáticas hoy en día. Israel tiene relaciones diplomáticas hoy con países que en un pasado no muy lejano no nos podíamos imaginar, como la República Popular de China o como Vietnam y muchos otros. No veo razón por la cual Cuba quede la excepción. Y también hay que recordar que hay una comunidad judía pequeña, pero por ser pequeña es importante el lazo con el Estado de Israel. Y espero que ser protagonista de alguna manera en reanudar las relaciones diplomáticas. Excelente, Dani Dayan, muchas gracias por estar Muchísimas gracias a ti, Nico. Con nosotros en español, directo desde aquí, desde las comunidades de Cisjordania. Y a todos ustedes de TV Israel Latina, muchas gracias por seguirnos. Siempre le estaremos llevando en vuestro idioma, en español, los personajes más interesantes y controversiales de Israel. Hasta la próxima. Si te gustó, dale me gusta y comparte. No olvides de activar la campana para recibir notificaciones. Déjanos tus sugerencias y comentarios. Hasta la próxima. TV Israel Latina, la televisión latina en Israel.